¿En dónde estamos? Un programa por la libre información, nuestra república y la democracia. Idea y producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Muy bien, continuamos por CX30, Radio Nacional, 11:30 M por aire, radionacional.com.uy por internet para el mundo. También tenemos nuestra web, la web de Libertas, también por supuesto para el mundo, www.libertas.uy, www.libertas.uy. Estamos en Facebook, en donde estamos, así se llama también el programa, exactamente igual que el programa de radio, en donde estamos y estamos saliendo en vivo ahora en nuestro streaming por nuestro Facebook. Estamos en la radio, vía aire, también por internet, la 30, tenés la aplicación también la 30, y en nuestro Facebook ahora mismo en donde estamos. A su vez tenemos nuestro canal X, arroba en donde estamos, nuestro Instagram en donde estamos, Uru, a su vez también logueado con nuestro Tweets, y el canal YouTube Mira en donde estamos. Suscríbete que es gratis, es muy importante que vayas ahí y veas el material periodístico que hemos compendiado ya durante 4 años y medio prácticamente con el trabajo profesional en edición, también en el ordenamiento del material, compilación, a cargo de Mariana Peralta, colega de quien les habla, evidentemente, también periodista muy experimentada, todos ustedes la conocen. Bueno, es nuestra editora digital. Me gusta decirlo así en español, porque eso de community manager, cómo están de moda las terminologías en inglés. Como diría un amigo mío que habla muy bien el castellano o el español, cómo está de moda el inglés, es impresionante. ¿Cómo le va, Maxi? ¿Anda bien? Bueno, me alegro. ¿Vio? Qué lindo país tenemos, ¿eh? Y ahí tendríamos que poner el emoji, no sé si se le dice emoji, emoticón, con el rostro de Cacho de la Cruz, que es realmente impagable ese rostro, ¿no? Como diciéndote, a mí no me sale, a ver si hago, como diciendo, es un desastre esto. Ay, ay, mamita querida. Y ahí me salió Pepitito Marrón eso. Qué desastre esto. Bueno, pasamos revista de la evolución histórica del poder que está teniendo el Partido Comunista en el Uruguay. Esa evolución es notoria, es incluso un camino exponencial de crecimiento del poder político, a su vez muy favorecido por esta agenda global que se instala desde una corriente internacionalista neomarxista, precisamente, bueno, contribuye muchísimo, ¿no? Esta agenda global donde vemos un mundo que se ha izquierdizado hacia el marxismo, y esto combínalo con el Foro de San Pablo, que ahí están las huestes radicales del socialismo comunista que integra el Frente Amplio como coalición, no olvidemos, creación de Ronnie Arismendi, ya formulándolo esto en el año 1964, por ahí. Estoy con los libros de Álvaro Alfonso, esperemos que en un momento se pueda conectar con nosotros. Decir Álvaro Alfonso es decir de uno de los periodistas investigadores más exhaustivos que tiene nuestro país. Yo lo considero realmente de primera categoría, ¿no? Juega en las ligas mayores a través de, bueno, un sinnúmero de libros, creo que está ya por el número 18, de libros de investigación que van a la exhaustiva investigación muy documentada, donde tenés ahí fuentes confiables, donde va directamente a la fuente de los hechos, transcripción de documentos, facímiles, fechas, nombres, testimonios. ¿Para qué? Para narrarnos todo un complejo proceso político institucional desde aquellos años 60, atravesando esa década del 60, la década del 70, la década del 80, a nuestros días. Los últimos dos libros de Álvaro Alfonso, a mi criterio, son de capital importancia, porque dan cuenta de esto que estamos desarrollando en el programa, dan cuenta del desarrollo exponencial del poder político que asumieron dos fuerzas políticas, la Internacional Comunista a través del Partido Comunista en el Uruguay y el movimiento MLN, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que en definitiva es algo así como el brazo armado en toda una época, la cara visible de un plan organizado en Cuba para perpetrar la revolución socialista comunista. Yo voy a ir a la página 242 de este libro, Operación Verdad. Hay dos libros, les decía, los últimos dos libros que edita Álvaro Alfonso, todos son importantes, pero este Operación Verdad, Intriga de los Derechos Humanos, y yo te agregaría Secretos del PCU, es decir, Secretos del Partido Comunista en el Uruguay, bueno, dan cuenta de todo ello. Voy a repasar rápidamente momentos de poder político
Si vos querés, la génesis de un poder político que jamás fue, digamos, combatido por el sistema político uruguayo de los partidos fundacionales. Los depósitos del aparato armado. Muchos de ustedes, los más veteranos que yo incluso, se acordarán que el Partido Comunista daba la imagen de que no contemplaba la guerra, no contemplaba la revolución armada, no contemplaba los métodos armados, y quedaban como unos loquitos que le simpatizaban al Partido Comunista, pero no compartían esa estrategia del movimiento MLN, que era una especie de loquitos a los cuales en su momento se les llamó los Robin Hood, ¿no? Después se les dejó de llamar así, evidentemente por los hechos sangrientos que fueron perpetrando. El PCU destinó 28 depósitos de armas que dependían del aparato de comando de logística. Los lugares elegidos en barrios de Montevideo eran domicilios de viejos militantes del partido, siendo depositados en cajas de plomo, bajo tierra o en berretines de doble pared. Además contaban con diversos elementos para transmisión desde teléfonos, una central de campaña, radiotransmisores, boyas de señalización, teniendo también 5 cajas de pequeña cirugía. En este caso, el aparato armado contaba con apoyo logístico en centros de salud pública de nuestro país y también centros de salud privados de Montevideo. Según el parte especial de información número 14 de fecha 16 de enero de 1976, firmado por el general del ejército Esteban Cristi, el Partido Comunista en el Uruguay en el año 1967, atiendan las fechas, con el fin de fabricar armamento, envió a 2 militantes a Cuba a perfeccionarse en la confección de material de guerra. El curso de E2 se desarrolló en campos cerca de La Habana, con una duración de 5 meses, en el que se dictaban diversas materias tales como soldadura, fundición, explosivos, tornería, fabricación de morteros, minas, trampas, cazabobos y granadas para morteros. Seguramente, esto lo agrego yo de modo humorístico, pero trágico humorístico, quizá también tenían muchas minas para cazabobos, las minas, viste, tipo Matajari. El armamento con que contaba el PCU para su aparato armado iba desde armas cortas, rifles, subametralladoras, fusiles, escopetas, rifles automáticos, granadas, morteros, lanzacohetes, hasta 30.000 proyectiles que finalmente fue capturado por las fuerzas conjuntas. El parte de información firmado por el general Cristi señala que en Montevideo los grupos de centurias abarcan 2, 3 o 4 centurias y tenían un valor asimilado al de un batallón. Le llamaban centurias a grupos armados, una especie de comandos que llegaban a la dimensión de un batallón. Batallón es lo que dirige un coronel, por ejemplo. Dirigen los batallones, están los escuadrones, están los comandos especiales. Bueno, tenían células de comandos especiales, tenían precisamente estas centurias que podían llegar a ser, bueno, un batallón, tenía la dimensión de un batallón. Voy rápidamente, voy más adelante, dice, el PSU contaba con grupos para dar seguridad y actuar en misiones especiales en autodefensa, vigilancia del local del diario El Popular, diario financiado por la Unión Soviética, el diario El Popular, aparece también en los libros de Álvaro Alfonso todo esto. El local central ubicado en la calle Sierra, hoy Fernández Crespo, y para la protección de los dirigentes del partido. Los grupos de seguridad fueron creados en base a los 18 miembros del Partido Comunista en el Uruguay que se prepararon en Cuba para pelear junto al Che Guevara en Bolivia. Tras la muerte del conocido guerrillero, regresaron al país. Fíjate vos que si se preparaban en Cuba, tuvieron formación militar en Cuba, tenían todo este arsenal, fueron para llevar a cabo, bueno, luchas armadas para instalar el comunismo en países, por ejemplo, en el África. Lo mismo en Bolivia, junto a Che Guevara, no cierra que tengan todo ese aparato armado intacto y un sistema de inteligencia militar que en otro momento de este libro, yo no recuerdo si es en este o en otro, el propio investigador Álvaro Alfonso nos da cuenta de que es el aparato de inteligencia militar más sofisticado y poderoso del país a la fecha, hoy por hoy. El sistema de inteligencia que tiene el Partido Comunista en el Uruguay es mucho más poderoso y sofisticado que el sistema de inteligencia que pueda tener nuestra policía o nuestro ejército. El Partido Comunista en el Uruguay acumuló armamento. Sus integrantes fueron entrenados en la Unión Soviética y en Cuba, pero nunca pusieron en movimiento el aparato armado, ni siquiera cuando se produjo el quiebre institucional
en el año 1973. El coronel Frigerio Herrán intentó explicar las razones durante el Tribunal de Honor que tuvo que afrontar. Los comunistas somos realistas, racionalistas y tenemos gran respeto por la técnica. Sí, claro, son racionalistas, son expertos en la técnica, son realistas en cuanto a desarrollar la profesionalidad de la lucha armada para perpetrar una revolución si es por esa vía violenta, porque lo aprendieron de León Trotsky y el ejército ruso soviético, más toda la inteligencia del G2 y el ejército revolucionario cubano. Un elemento que causa mucha sorpresa. La mayoría de la dirigencia política de los partidos fundacionales, acá está, digamos, el bochorno que le indica culpabilidad histórica a nuestro sistema político de los partidos fundacionales, porque la mayoría de la dirigencia política de los partidos fundacionales no consideró y menos creía en la información propalada por las Fuerzas Armadas de la existencia desde el año 1964 del aparato armado del PSU. Nah, mirá si va a existir eso. O sea, no, eso son todas teorías extrañas del complot, no. Llega a decir, por ejemplo, el doctor Julio María Sanguinetti, que él tenía noticia de este aparato armado, pero consideró, si no me equivoco, delante del propio investigador Álvaro Alfonso, que no era para atentar contra el país, que era por autodefensa. Tenía todo este aparato armado, toda esta logística, todo este sistema de inteligencia militar, pero por la autodefensa, ¿viste? Pregunto, ¿qué partido político en nuestro país y en el mundo, a excepción del Partido Comunista o de movimientos revolucionarios, tiene un ejército tan profesional, armado y un aparato de inteligencia? ¿Hay? O yo capaz que soy muy ignorante, pero tienen un aparato armado el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente, Cabildo Abierto, tienen aparatos armados tan sofisticados como los tiene a través de las décadas el Partido Comunista en el Uruguay. Bueno, y esto se va dando así, de modo impune. Y quiero llegar después a un capítulo de la historia que es cuando el expresidente Juan María Bordaberry toma la decisión, digamos, recordando aquella tragedia del 14 de abril de 1972, cuando los tupamaros asesinaron al ex subsecretario del Interior, Armando Acosta y Lara, al capitán de la Armada, Ernesto Moto, el subcomisario de la policía, Ernesto Delega, y al agente Juan Carlos Leites. En el correr de esa jornada, las fuerzas conjuntas abatieron a 8 guerrilleros. Dice Bordaberry, voy más adelante, que no pasó por alto la intervención extranjera en el Uruguay. Se tenía informe de inteligencia militar que estaba dando informes constantemente, es decir, las fuerzas conjuntas, de que había mucha intervención extranjera, mucha colaboración extranjera. ¿De dónde? Unión Soviética. ¿Dónde? Cuba. Y arguyó que los tupamaros enviaron militantes a Cuba para entrenamiento y aprendizaje en el manejo de armas. Cuba ya había anunciado su objetivo misional de exportar la revolución, y es sin duda la gran responsable de toda la agitación en América del Sur hasta la fecha, te diría. Esto lo agrego yo, hasta la fecha. Por eso crea el Foro de San Pablo, Fidel Castro con Ignacio Lula da Silva. Por eso está permanentemente vinculada a Cuba, a Venezuela, además como un país zángano, ¿no? Como un parásito. Todo gracias al respaldo de la Unión Soviética, sin la cual hubiera sido imposible, como ha quedado en evidencia tras la desaparición del Imperio Rojo. Vienen informando todo esto inteligencia de las Fuerzas Armadas ya desde el año 1964 en adelante, y el sistema político uruguayo ni pelota, ni bola. Y claro, cuando las papas queman, cuando ya estamos hasta las patas, que chorrea la materia fecal, bueno, ay, ahí vamos a tener que llamar a los milicos. Se van a tener que hacer cargo porque está bravo esto, ¿eh? Hay ejércitos poderosos. Y estamos otra vez en la misma situación. Bueno, lo que pasa es que ahora es más fácil para ellos porque están haciendo la revolución por la vía pacífica, que es por la vía institucional, agarran las lapiceras y escriben leyes que son directos atentados contra la Constitución de la República, evidentemente en un pacto político con los partidos fundacionales, que también te pueden decir hoy así con cara de póker, no, no están así, esto son locuras de Moyano, no todo es inconstitucional, lo que pasa es que él ve inconstitucionalidad por todos lados y él ve marxistas por todos lados. Pero ¿dónde está la inconstitucionalidad del proceso penal fiscal actual? ¿En dónde está la inconstitucionalidad de una Fiscalía de Lesa Humanidad? ¿En dónde está la inconstitucionalidad de la Fiscalía General de la Nación? ¿En dónde está la inconstitucionalidad de un plebiscito que llevan adelante funcionarios públicos a través de sindicatos de los funcionarios
nada más y nada menos que de la Administración Central y de otros funcionarios de la Administración Descentralizada del Estado. Es tremendo, actúan con total impunidad. Inclusive cuando la Organización Internacional de Trabajo vino nuevamente a reclamarle a Uruguay que desactivara este sistema rígido corporativo, de los consejos de salario para ir a la libre voluntad de las partes en las negociaciones bilaterales en relaciones laborales, el presidente lo que supo contestar es que tenemos un sistema instalado hace 50 años en Uruguay y que nos brinda mucha seguridad. No sé a quién le brinda seguridad. A los uruguayos no, porque hoy, por ejemplo, están de paro los funcionarios públicos porque no les gusta el nuevo régimen de las licencias médicas que establece por decreto el presidente y que se hace ley como corresponde, porque van a cobrar solo 9 días el entero del salario, el 100%, y luego ya, si no me equivoco, el 75%. Y a su vez van a tener que estar reguladas, en rigor, bueno, vigiladas respecto a sus informes técnicos, periciales de médicos, para ver si efectivamente son enfermedades ciertas, reales, o están inventando enfermedades para faltar a trabajar. Y así otras cosas que dispone ese decreto del 2023. Por ese tema, como no les gusta a los señores funcionarios públicos, bueno, hacen paro 24 horas. Impresionante. ¿Está por ahí, Álvaro Alfonso? Hola. Sí, estoy por acá, sí. Buen día. Buen día, Álvaro. ¿Cómo te va? Bueno, me dio el lujo de leer un fragmento de tu libro Operación Verdad, que es sumamente interesante lo que vas revelando acá en lo que hace al poder que fue desarrollando el Partido Comunista en el Uruguay, conjuntamente con el movimiento Tupamaro, que también en otros momentos planteás que, bueno, se la tienen jurada al Uruguay, ¿no? Es decir, ellos no reniegan de esa lucha, no se arrepintieron de todo eso, simplemente dijeron, dejamos la lucha armada por ahora, mientras las cosas funcionen bien, y a ellos les va funcionando bien ahora, ¿no? Es decir, la revolución ahora es pacífica, es por la vía de lo legislativo. Impresionante. Sí, sí. Algunas precisiones. Fue el doctor Valle con el que me mencionó que no Mm, creía en lo que se había publicado en los libros de las Fuerzas Armadas sobre el tema del aparato armado y que finalmente lo comprobó mm, cuando el otrora secretario general del Partido Comunista en el Uruguay, Jaime Pérez, lo escribió en su libro El ocaso y la esperanza. así nomás. Eso sí, Mm, eso por un lado. mm, Eh, y después, yo ahora quería mencionar algunas cosas que son efectos mm, de todo eso que tú mencionabas. ujú, Y en este caso, aquí hay grandes deudores de la historia. claro, Y todo se le achaca al MLN, pero hay otros grupos de izquierda. Ejemplo, el Partido Comunista y también el Partido por la Victoria del Pueblo. claro. El Partido Comunista, hoy, 2024, todavía institucionalmente no se sentaron ante las cámaras de televisión o donde quieran sentarse Mm, y admitir que crearon un aparato armado en el año 1964. claro, claro. Y, Eso es, Mm, y que supuestamente lo iban a utilizar en el llamado Plan Contragolpe en el año 1971, mm, cuando en medio de la campaña electoral de ese año, en la cual fue ungido presidente de la República Juan María Bordaberry, ujú, y que faltó muy poco para que Jorge Pacheco Areco fuera reelecto, es decir, que el Partido Colorado en un mismo lugar tuvo dos candidatos. exacto. Eh, y lo que mencionamos que estamos hablando de que habían pasado hasta ahí 7 años de la creación del aparato armado del Partido Comunista. Y bueno, había diversos rumores, informaciones, etcétera, etcétera, que si ganaba el Frente Amplio no se entregaba al gobierno. Incluso después, ya en plena democracia, hubo comentarios de algunos militares que eso se iba a llevar adelante. Claro, claro. El MLN, hubo dos dirigentes, Basil Annalise y Mauricio Rosenkopf, que estuvieron en Chile. Y Fidel Castro, cualquiera lo puede comprobar, Ujú, estuvo en Chile
durante la campaña electoral o el final de la campaña electoral en el Uruguay en una gira Mm, de un mes en, sí. en Chile, gobernado por Salvador Allende. ¿Sabés quién confirma eso que tú Lo, decís, Álvaro, con documentación muy precisa? mm, Tu colega investigador argentino Nicolás Márquez en La dictadura de Salvador Allende. Menciona ese capítulo donde Fidel Castro va a sí, sí. Chile con la expectación de que en Uruguay gane el Frente Amplio. Iba seguido, no tenía estadías de un mes, por ejemplo, y bueno, incidiendo muchísimo en el modelo chileno. Sí, bueno, ahí está. Nosotros recogimos ahí en la intriga de los derechos humanos algo al respecto, pero lo que quería Mm, contar es que mantuvo reuniones especialmente con base en análisis y también con Rosenkopf también anduvo en la vuelta porque en ese momento estaba secuestrado el embajador inglés, mm, Geoffrey Jackson, ujú, y, y bueno, hubo una negociación. claro, Y claro. Fidel Castro estaba convencido que el Frente Amplio iba a ganar el gobierno, a lo Ujú, que Basel Ananil le bajó, digamos, el copete diciendo que el Frente Amplio no iba a ganar el gobierno nacional y mm, que eh, tampoco podía aspirar al gobierno de la Intendencia de Montevideo. claro, De claro. todas Era formas, más el realista. Castro permaneció allí, ¿no? Tenía Mm, la información. Finalmente pasó el 19%. claro. Eso es un poco lo que ocurrió, pero si tú me Sí, permites, sí. quiero mencionar cosas que están pasando hoy, Ah, sí, que me son parece efectos perfecto. Traerlo al hoy todo esto. Ujú, de eso, de eso, ujú. porque está todo datado. Y quiero ir a la ley 18.381 de 17 de octubre del 2008, que es el acceso a la información pública. Ahí está. Bueno, primer gobierno de Vázquez, se vota en el 2009 en el programa de gobierno de Mujica y Astori se destaca esto como uno de los grandes logros, Ujú, y sin embargo, esto se ha convertido en cómo patear contra el clavo y tener un bufé de abogados atrás para poder después, si se quiere, reclamar en el ámbito judicial por las respuestas, porque en realidad los diversos organismos del Estado, con raras excepciones, ujú. están pasando, no sé, por las partes también, Sí. los pedidos de información pública sobre cosas y voy a mencionar dos que hemos hecho. Pero antes, quiero decir que en aquel momento, cuando se aprobó la ley y se reglamentó, ¿Podés dar el número, Álvaro, de se nuevo, de creó la hasta ley? 18.381. Perfecto. Eh, con dinero del Banco Mundial y de un organismo local, Ujú, se hizo una guía para los periodistas para cómo pedir, podría ser para los periodistas o para cualquier ciudadano, porque cualquier ciudadano a través de esta ley puede pedir información pública donde se le cante. Después que se la den es otro problema. ujú, Y voy a leer unos párrafos que están insertos en esa guía. Dice, la idea que se encuentra, es decir, la idea de esta ley, ujú. detrás de este derecho es que los gobiernos poseen información de la cual no son dueños únicos, sino que ellos actúan solo como guardianes de un bien público. De esta manera, las leyes que regulan el derecho de acceso a la información pública ponen de manifiesto una premisa fundamental de todo el sistema democrático. Los gobiernos no son servidores del pueblo, no, no sus amos. Bueno, hoy están actuando en algunos casos como amos, Claro. y ya se lo voy a decir por qué. Y otra cosa que decía en esa guía de más de 30 páginas Ujú, es, si las personas no saben lo que está pasando en su sociedad, si las acciones de aquellos que gobiernan son escondidas, entonces los ciudadanos no pueden tomar una parte significativa en los asuntos de la sociedad. Pero la información no solo es fundamental para la gente, es parte esencial de un buen gobierno. Un mal gobierno necesita los secretos para sobrevivir. claro. Bueno, en este caso, también la oposición, en este caso el Frente Amplio, necesita tal vez estos secretos para sobrevivir, y voy a decir por qué. El 8 de noviembre del 2023, es decir, el año pasado, realizamos un pedido de información pública y está firmado por Héctor Amodio Pérez, Horacio Lampariello y quien habla, Ujú, dirigido al Ministerio del Interior. Y el pedido era este.
de resultado de la investigación administrativa sobre el intercambio de chat de la diputada del Frente Amplio, Susana Pereira, y el entonces exdirector del Instituto de Rehabilitación, Gonzalo La Rosa, en relación a los traslados de presos de diferentes centros carcelarios. Entrega de la totalidad del sumario administrativo llevado adelante al jefe del Servicio de Cárcel Central y otros 27 funcionarios policiales como consecuencia de la fuga del mafioso italiano Rocco Moravito. Una pregunta, ¿se localizó el pendrive incautado por la directora de la cárcel central que iba dirigido por Gonzalo Valencia, otro narco, a Rocco Moravito? ¿Cuáles fueron las razones por las cuales no funcionaron las cámaras? Entrega de las filmaciones en poder del Ministerio del Interior, donde se ve que Moravito corriendo las cámaras para que no quedaran espacios de visualizaciones. Y finalmente, entrega de la totalidad de los informes en poder del Ministerio del Interior en relación al caso Saúl Feldman. Bueno, con relación al primer tema de los chats, ahí se planteó la posibilidad de entregar la información, pero como se sigue llevando, según lo que está escrito, en el expediente 2023-41-0006980 del Ministerio del Interior, todavía sigue en trámite ese expediente. Muy bien. Son largos los trámites acá. Los otros casos, después los otros casos de Moravito y Feldman fueron reservados por 5 años. ¿Cómo reservados por 5 años? Por 5 años están reservados. Y hay una resolución, fue por 5 años, pero en el marco de este expediente, que tiene 39 páginas, de este expediente el número, hay un lugar donde se evaluó 20 años. Pero se ve que alguien le dijo, miren que ya a Kennedy lo mataron. Y bueno, quedó finalmente en 5 años. Claro. Pero además, se dan cuenta que esto nace en el 2008, primer gobierno de Vázquez. En el 2009 hacen mucha propaganda en el programa de gobierno con este tema. Sin embargo, el 25 de julio del 2012, gobierno de Mujica, por resolución ministerial, se clasificó como reservada toda aquella información y documentación relativa al ejercicio de la actividad policial en particular. Lo cierto es que esto quedó, declárese reservada por el plazo de 5 años la información relacionada con el resultado del presente, es lo que... Desde un acto administrativo que tiene menos jerarquía que la ley, o sea, es increíble, ¿no? Eso por un lado. Entonces, con Horacio de Parielo, porque Amodio estaba con un problema de salud y no firmó, hicimos un pedido a la Fiscalía. Y cuando la ciudadanía, y en muchos casos del sistema político, se quejan con de la Fiscalía, bueno, acá tienen otra prueba para quejarse. Pensé que me ibas a decir algo bueno. Mencionamos, nosotros nuevamente planteamos interrogantes sobre el tema de Feldman y Rocco Moravito. Claro. El Rocco Moravito al lado de Marcete es juntar a Maradona, Di Stéfano, Pelé y Cruyff. Sí, ¿no? Es el padrino 1, 2, 3. Del otro lado quedó yo jugando al fútbol, ¿no? Ahí está. Una cosa así. Sí. Bueno, Feldman y Moravito, ¿no? Y acá, una funcionaria, cuyas iniciales son DC, dice, el caso Feldman tramitó bajo el sistema penal no acusatorio anterior a la entrada en vigencia del Código del Proceso Penal hoy vigente, donde correspondía al señor juez la titularidad de la acción penal y él ocupar el rol acusador. Pero cuando nosotros enviamos esto de Feldman y Moravito, le agregamos el caso Balcedo. Ajá. Sí. ¿No? Sí. Bueno, y dice en el punto 3, en el considerando 3, que en cuanto al caso Balcedo, el mismo aún se encuentra
en investigación, por lo que, de acuerdo a lo expuesto por el artículo 259 del Código del Proceso Penal, él mismo se encuentra amparado por la reserva legal. Claro. ¿Mm? Sí, sí, sí. Está bien. Muy bien, ¿eh? Ahora, y aquí viene la barbaridad que es en el punto 5. Que sin perjuicio de ello surge de estos autos que el Ministerio del Interior ha procedido a clasificar como reservada toda información relativa al caso Moravito, cosa que es cierto, Feldman, Mm, cosa que es cierto, y mm, Balcedo, mm. pero nosotros no le preguntamos nada al Ministerio del Interior sobre Balcedo, es decir, que o lo hizo por otro expediente, pero no por el nuestro. Y por las dudas, ¿viste? Y Ya, para que acá, quede claro. Ujú. no, por las dudas no es esto. No, no, digo por las dudas para que quede claro ante todos No, que esto está bajo no, reserva del ministerio. sí, no hay ningún. El Ministerio no dice que está reservado lo de Balcedo. Ah, ¿no? Porque nosotros no se lo preguntamos, Mm, no está en el expediente. Nosotros no se ujú, lo preguntamos, no sé de dónde lo sacó que estaba en este expediente. Debe ser ujú, una hoja que no nos llegó a nosotras, pero creo que tenemos todo el expediente. ujú. Sí, Entonces, sí. sí se lo preguntamos a la Fiscalía lo de Balcedo. Y ahora, vamos a los tres casos. Caso Moravito. Mm. ¿Quién era el fiscal de corte Jorge Díaz. cuando ocurría el hecho? Cuando se le fue por la puerta de la jefatura. Jorge Díaz, ¿no? Bueno, caso Feldman. ¿Quién era el juez? ¿Quién era? Jorge Díaz. Jorge Díaz. Díaz. Ujú, ujú. ¿Y quién era el fiscal? Percivale. Percival. Bien. Caso Balcedo. ¿Quién intervino también? Jorge Díaz. Entonces, la pregunta es obvia y no la voy a hacer, que se la hagan los oyentes. Le vuelvo, Mm. le vuelvo a No reiterar. tiene, no tiene gracia si Eh, hacemos la eh, pregunta. no, ¿Qué? pedimos al Ministerio del Interior por el caso de los chats, por el Mm, caso Feldman y por el caso Moravito. mm, Nunca le pedimos por Balcedo. mm, Después pedimos por Moravito, Feldman y Balcedo a la Fiscalía. mm. Y la Fiscalía dice que está reservada toda la información relativa al caso Moravito, Feldman y Balcedo por resolución de dicha cartera recaída en el expediente. Fum, fum. Claro. Si nosotros no le preguntamos nada al Ministerio del Interior, ¿le estás culpando al Ministerio del Interior o le está indilgando cosas que el Ministerio del Interior no hizo? Ujú. Sí, Bueno, sí, se escuda, se lavan las manos. Sí, sí. Mm. sí, no se las pueden lavar, porque lo más No, está muy sucia, pero igual, acá ellos tratan. vamos, Este, no solo vamos a enviar una nota a Fiscalía a ver de dónde sacó que el caso Balcedo estaba reservado por el Ministerio del Interior, sino que también nos deberíamos presentar en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento a ver claro. qué está pasando con esto. Sí, sí, Después, sí, otro pedido de información pública, sí. y es otro secreto. Este es un secreto bancario, Ajá. ¿no? ¿Se Sí, acuerda del caballero de la derecha, sí, Sopluna? sí. Bueno, nosotros hemos hecho un pedido de información pública de López juicio Mena. contra el instituto relacionado con el aval bancario tramitado ante el BRO referente a la desaparecida empresa estatal Plum. Mm, Eso por un lado. Y por el mm, otro, y algún oyente se podrá recordarlo, mm, investigación administrativa del robo de 350.000 euros de la institución. Un mm, caso muy, muy sonado hace unos cuantos años atrás en los gobiernos del Frente Amplio. ujú, Eh, y lo más interesante de todo esto es que no se hacen responsables los responsables, porque se supone que hay un directorio y hay un presidente del BRO que es el final para culminar el trámite. Son los Sin embargo, este responsables, sí. informe, Mm, seguramente el expediente está, bueno, pero acá lo que nosotros tenemos es eh, digamos, el informe de mm. alguien que se titula Coordinador de Información Corporativa. Ah, bueno. Ah, no tenía. Pará un poquito. Pará. Dentro del BROU tenemos un coordinador de información corporativa. Ujú, Y acá dice, al respecto, mm, que la información que se solicita relativa a un aval, primero alega el artículo 190 de la Constitución de la República y el artículo 13 de la Carta Orgánica del Banco,
Pero la información que se solicita, dice, relativa a un aval, constituye una operación inherente al negocio bancario. Es así que doctrina y jurisprudencia han distinguido dos esferas de actuación de los entes industriales y comerciales del Estado. Normas de regulación de funcionamiento interno regida por el derecho público, atañe a la regulación y relaciones que debe observar el ente público para manifestarse, y B, normas reguladas por el derecho privado y que comprende toda su actuación en lo que constituye su giro comercial. Nuestra institución, dice el coordinador de información corporativa, en materia bancaria, actúa en régimen de competencia y se rige por el derecho privado, no estando obligado a transparentar sus procesos de decisión. Bueno, por estos casos fue procesado un ministro de Economía. Sí, claro. Del BRO. Fernando Lorenzo, claro. Y el director del BRO. El BRO no transparenta esto. Tremendo, efectivamente, tremendo. En todo aquello que constituye nuestra actividad bancaria y en particular las relaciones contractuales con los clientes, se celebran dentro de los principios de autonomía negocial o de voluntad de las partes, es decir, en relaciones jurídicas horizontales de tipo privatista. Sí. Por ende, ahí está. Tampoco son de aplicación los términos de la ley 18.381. Y mire lo que decía la guía esa que le mencionamos anteriormente con respecto a estos temas. Sí. Esto fue redactado con plata del Banco Mundial, ¿no? También. Sí, claro. Las excepciones a la entrega de la información en poder de los organismos públicos deben ser definidas con claridad y precisión. Asimismo, en el caso de existir una negativa, la misma debería estar justificada por el daño potencial que podría producir la publicación de esa información. Ese daño deberá ser mayor al interés público de la divulgación. Bueno, y después nos recomienda ir a buscar el expediente de la justicia. ¿Y cómo ir a buscar el expediente de justicia? Sí, está, por todos lados está encriptada la información. No, porque en la justicia está, y acá dice, por otra parte, con relación al inicio de juicio contra la institución, corresponde informar que los autos del juicio serían, ¿no? Serían. Sí, me parece Mena, que sería. López Mena, Cuanc, Banco República Oriental del Uruguay. Ficha 2, 170, 38, 2016. Correspondiente a dirigirse al Poder Judicial a efecto de solicitar acceder a dicho expediente de acuerdo a lo que surge de la página web. Expediente, Poder Judicial, el expediente se encontraría en el juzgado letrado de primera instancia en lo civil.